Hola, bienvenidos. A continuación os presento la comunicación del caso clínico preparado para el Simposio de Trombectomías SINTAS 2021 que se celebró en Santiago de Compostela el 23 y 24 de septiembre de 2021. Se trata del caso de una mujer de 90 años con aparición de clínica compatible con ictus durante un ingreso en el hospital. Presenta un NIHSS de 30. No se puede administrar fibrinolítico por una intervención reciente, a la cual se le indicó una trombectomía que realizamos con nuestro material habitual, un introductor corto de femoral de 9 French, un catéter guía sin balón de 6 French y un catéter de aspiración con luz de 0,070. En este caso el procedimiento se realizó con anestesia general y destacar el tiempo entre punción y recanalización de 8 minutos. El ASPETS era bueno, de 10, y la clínica se debía a una oclusión de la arteria cerebral media izquierda. Procedemos a realizar la trombectomía mediante una técnica de aspiración distal que, como veis, la particularidad del procedimiento es que se consigue alcanzar el coágulo con el catéter de aspiración sin utilizar ni microcatéter ni microguía. Momento en el cual procedemos a encender la bomba y a retirar el coágulo. En este caso, la trombectomía fue exitosa en el primer pase. El TAC de control a las 24 horas presentaba una pequeña hipodensidad en la ínsula y la paciente evolucionó favorablemente. El objetivo de esta comunicación es comentar nuestra experiencia utilizando la técnica de aspiración distal, empujando el catéter de aspiración desde el cuello hasta la oclusión intercraneal sin utilizar guía ni microcatéter. En la literatura se describe el procedimiento únicamente para la circulación extracraneal en el artículo de la diapositiva. A continuación os enseño varios casos en los que esta técnica fue eficaz. Se consiguen franquear bruques y tortuosidades importantes como la del caso que se puede ver en la imagen, en ocasiones sin dificultad. Lo que puede suceder es que el catéter a veces puede tropezar e incluso saltar antes de alcanzar la oclusión. En nuestra experiencia, esto no suele tener relevancia clínica ni complicaciones. No hemos tenido roturas vasculares ni disecciones. Utilizando esta técnica, hemos conseguido alcanzar el coágulo en aproximadamente el 30% de los casos. No encontramos una diferencia significativa en cuanto a los resultados de recanalización comparándolo con la técnica de aspiración distal con microcatéter y con microguía. Sin embargo, los tiempos entre punción y recanalización utilizando esta técnica son muy buenos.
en los últimos casos que hemos hecho, entre 6 minutos y 1 hora y media. El aprendizaje de esta técnica por parte del personal es sencillo porque tienen que manejar menos material. Os enseño el resumen de los datos de las últimas 100 tombectomías en las que hemos conseguido realizar el primer pase con la técnica de aspiración distal sin microguía ni microcatéter en 38 casos, con un tiempo medio de punción recanalización de 17 minutos y en 29 casos hemos obtenido un TICI 2B3 en el primer pase. En conclusión, comentar que es una técnica que puede ser útil hasta en el 30% de los casos, que es segura, no asocia más complicaciones que con otras técnicas, es un procedimiento rápido, sobre todo porque es un montaje sencillo y además es un procedimiento económico. Muchas gracias por vuestra atención y en haber pasado unos minutos revisando esta presentación. No dudéis en aportar vuestros comentarios que, por mi parte, estaría encantado de conocer y de responder. Gracias de nuevo.